hermanos, Dios les bendiga. Estamos acá nuevamente para continuar el estudio número 35 del segundo libro de Samuel, capítulo 15 al 18. Y tiene como título nuestra lección Luchas familiares por el poder. Tenemos acá el personaje de Absalón. Como ya sabemos, él llevó a cabo la venganza de su hermana Tamar y tuvo que salir de Jerusalén. Se dirige a tierras de Siria, donde se reúne con Talmai, quien era el rey de Gesur, quien a su vez era el abuelo materno. Allí transcurre 3 años en exilio y en este tiempo David siente nuevamente la nostalgia por su hijo, y donde aparece en escena Joab, quien crea una estrategia para hacer que regrese Absalón a Jerusalén. Los motivos de la conspiración de Absalón pudiera ser una que es claramente expresada, que es venganza de su hermana, pero también se puede pensar, él tenía aspiraciones de ocupar el trono de su padre. La rebelión de Absalón mostró hasta qué punto David se había descuidado con sus responsabilidades como rey en atender a su pueblo. En este estudio veremos la rebelión final de Absalón, cuando padre e hijo se enfrentan con sus respectivos ejércitos. Entremos en materia. Vamos al primer punto de nuestra lección, que tiene como título Padre e hijo se preparan para la batalla. Segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículos 24 al 26. Y David llegó a Mahanaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. David llegó a Mahanaim, la antigua capital de Isboset. Era una ciudad ubicada estratégicamente. Por otro lado, David recibe la ayuda de quienes habían sido sus enemigos en el pasado. En este momento recibió la visita de 3 personajes importantes. Sobi, hijo de Nahas, quien ultrajó a los embajadores de David. Lo vemos en el segundo libro de Samuel, el capítulo 10, 1 y 2, y de alguna manera muestra ahora una actitud opuesta a la que mostró su padre. El segundo personaje es Maquir, hijo de Amuel, quien había cuidado a Mefiboset. Capítulo 9, versículo 4. Es probable que la buena actitud de David hacia Mefiboset hiciera que tuviera el aprecio por David. El tercer personaje es Barzillai, el galadita de Rogelim. Era un hombre rico. Capítulo 19, versículo 32. Estos no solo se acercaron, sino que también trajeron tanto a David como al ejército que le acompañaba, con camas, tazas, vasijas, trigo, cebada. Versículos 28 y 29. La llegada de Absalón a la misma zona no despertó las mismas simpatías. Una demostración más de que David había elegido el lugar adecuado para el enfrentamiento. En el versículo 25, la mención de Amasa como jefe del ejército de Absalón tiene importancia, no solamente en este pasaje, sino también en los capítulos 19 al 20, cuando se presenta la familia de
se muestra la relación existente entre los distintos participantes del enfrentamiento. Se dice que Amasa era el hijo de una hermana de la madre de Joab, quiere decir que eran primos, jefe de las tropas de David y a la vez ambos sobrinos del rey. La tierra de Galaad puede referirse a una específica al norte del río Jaboc, o también para referirse a toda la zona de Transjordania. Los dos ejércitos, aunque se encontraban en la misma zona, estaban a la vez en situaciones diferentes. Las tropas de David entre amigos, aun los que en el pasado lo habían rechazado, se habían convertido en sus aliados. Las tropas de Absalón, si bien parecen más numerosas, no parecen preparadas adecuadamente para el combate. Segundo punto de la lección: la petición de un padre. Capítulo 18, 1 al 5. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo, y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo: Yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: No saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo: Yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. David, a diferencia de Absalón, sí preparó estratégicamente a sus tropas para el enfrentamiento. Recordemos que David, hombre guerrero de experiencia y mayor que Absalón en cuestiones de ejército. Vemos en el versículo: los sucesos aquí detallados suponen un periodo de varias semanas. El rey David tomó algunas medidas para la batalla. Primer paso, él pasó revista a la gente que estaba con él. Él vio con qué número de personas o qué número de soldados se iba a enfrentar. El segundo paso, el rey organiza sus fuerzas. El tercer paso, el rey dividió su fuerza de manera estratégica. El cuarto paso, el rey colocó al frente el que contaba con características específicas como experimentados y leales, y se entendían entre ellos. Joab, general jefe, y Abisai, hermano de Joab, que era valiente y leal. Capítulo 26, versículo 6. Itai, el geteo, quien no era israelita, pero era leal con David. Estos tres valientes y reconocidos por el pueblo motivaron en gran manera a sus hombres. David se propone salir también a la batalla. Sin embargo, su tropa se opone a que exponga su vida en la misma manera que ellos. El argumento es: tú vales hoy tanto como 10,000 de nosotros. Pues la meta era matar al rey según el consejo de Ahitofel. El capítulo 17, versículos 2. De manera que era mucho más útil quedándose
para que ellos pudieran concentrarse en la lucha. Los versículos 4 y 5 vemos al rey en la puerta de la ciudad. Primero ve salir sus tropas y luego a la espera de las noticias de las batallas. Allí hace un pedido a los generales: tratad benignamente a Absalón, por consideración a mí. Esta frase muestra la convicción de David de que sus tropas ganarían al enemigo. Se trata de una súplica que tiene dos características. Una, no está basada en la conducta o condición de Absalón, sino en el amor a David. Segundo lugar, fue hecha pública. No quería que hubiera ninguna mala interpretación de su orden. Tercer punto de nuestra lección: derrota y muerte de Absalón. Capítulo 18, 9 al 15. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: He aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: Y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: Aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai diciendo: Mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: No malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Los dos ejércitos se enfrentaron en el bosque de Efraín. El versículo 6 dice: Salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. El joven príncipe logró salvar su vida escapándose sobre un mulo. En su huida se enredó la cabeza en la encina y no su cabellera. Es visto por sus enemigos, pero nadie se atreve a tocarlo. Versículos 10 al 15. El diálogo entre Joab y el soldado es muy significativo. Desconoce abiertamente la orden de David. Es interesante notar, sin embargo, ahora el cambio, su amistad por odio. Él tienta al soldado con dinero para que mate a Absalón. En su respuesta le recuerda la palabra del rey y duda. Clava 3 dardos en el corazón de Absalón y sus propios hombres lo rematan. La frase «aún estaba vivo en medio de la encina» indica que estaba agonizando. Cuarto punto de nuestra lección: el dolor de un padre. Capítulo 18, versículo 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Cuando David se enteró de la muerte de Absalón, olvidó su propia victoria y la recuperación del reino para expresar de manera rotunda su dolor. ¿Quién me diera que yo muriese en su lugar? Absalón, hijo mío.
Su sufrimiento es indudablemente sincero, aunque en vida no mantuvieron una relación estrecha. Aplicaciones del estudio de hoy. Debemos ubicar el momento oportuno para enfrentar al enemigo. Es interesante notar cómo David supo cuándo enviar, cuándo evitar, cuándo enfrentar a sus enemigos. Una de las claves para alcanzar el triunfo es reconocer cuándo es el tiempo de dejar y cuándo es el tiempo de enfrentar. David, como hombre de guerra, tenía plena conciencia de estos momentos. Segunda aplicación, debemos tener una táctica para enfrentar al enemigo. Como se ha mencionado en el estudio, esta fue una de las claves de la victoria de David. La organización de las fuerzas propias implica, en primer lugar, el reconocimiento de lo que se cuenta y, en segundo lugar, la mejor utilización de los recursos. El cristiano que lucha contra las fuerzas del mal debe reconocer los elementos con que cuenta. Efesios 6, 10 al 18. Y en tercer lugar, debemos elegir los mejores momentos para enfrentar al enemigo. Cuando enfrentamos una dificultad, debemos buscar los mejores aliados. Por otro lado, el texto nos muestra que David apeló a lo mejor de los hombres, sin mostrar un espíritu de venganza. De la misma manera, los cristianos somos llamados a amar a nuestros enemigos. Finalmente, una canción popular dice: los amigos se conocen en las buenas y en las malas. El relato presentado en este pasaje nos muestra cómo dos personas adoptaron actitudes diferentes hacia David, mostrando quién era su amigo y quién no. Al igual que la semana pasada, quiero dejarles una corta asignación para motivarles a leer sus lecturas diarias. La asignación es: observe o descubra la conducta de Joab en los capítulos 18 y 19, qué era lo malo y lo bueno de su conducta y qué debilidad se pone en relieve en el reino de Israel en el capítulo 20. Hermanos, tengan ustedes una semana de bendición y nos encontraremos aquí, Dios mediante, el próximo domingo.